Bueno, quiero decir algunas palabras, algunas cositas relacionadas con esta gran figura, con este gran pensador que es Antonio Escotado. Y entonces me quiero referir, la verdad es que no pude hacer esto antes, señores, porque a mí esta muerte me afectó. Yo venía diciendo ya, lo había publicado en Facebook, cuando tenía mi cuenta anterior, que prestaran atención a este hombre porque él estaba enfermo, estaba ya bastante mayor y se nos podía ir en cualquier momento y iba a ser una pérdida muy lamentable dada su estatura intelectual, ¿entiendes? Había que aprovecharlo en vida y yo lo dije, aprovechenlo, porque me temía eso, que en cualquier momento podía pasar. Y bueno, finalmente pasó. No quise hacer ningún comentario a raíz de eso, me di unos días y bueno, ahora pues sencillamente les cuento sobre esa breve estancia de Antonio Escotado en La Habana, que a lo mejor algunos de sus biógrafos no lo saben, o gente que está interesada en esta figura, porque fue una estancia muy breve. Y fíjense cómo sucedió aquello. Estaba en ese momento en La Habana, estaba Ignacio Gómez de Leaño, otro grande del pensamiento español contemporáneo, y estaba allí también acompañándole un editor, el director de la editorial Biblioteca Nueva, creo que era. Y entonces, bueno, ahí estábamos hablando porque yo venía haciendo unas gestiones con ellos para publicar mi primer libro. Y entonces Ignacio me dice, mira, ellos estuvieron brevemente en La Habana igual, pero Ignacio me dice, bueno, by the way, yo había conocido a Ignacio Gómez de Leaño a través de Emilio Chicagua, que en paz descanse, también murió recientemente. Entonces, Ichi era profesor de la universidad, igual que yo, pero es el año de que yo le estoy hablando, del año creo 1998, y ese es el año en que Ichikawa se va de Cuba, abandona Cuba y se radica aquí en Miami. Entonces, por aquel momento no estaba él allá. Me llama Víctor Fowler, un escritor cubano, que está al tanto de los temas cubanos, pues obviamente lo conoce a Víctor Fowler. Entonces Víctor me llama y me dice, oye, me enteré que Ignacio Gómez del Año está aquí en Cuba, yo quisiera que tú, no sé, que me lo presente, que me tires ese cabo, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, mira, casualmente yo me voy a ver con él hoy, y con un editor español madrileño que hay aquí, una editorial madrileña. A los escritores obviamente les interesa mucho conocer editores, ¿no? Sé que le vino de anillo al dedo a Víctor, entonces le digo, mira, trata de estar sobre esta hora en el Hotel Presidente para presentártelo y entonces que compartas con ellos ahí. Entonces, bueno, yo se los informé a ellos que iba a ir Víctor Fowler, un escritor cubano, qué sé yo. Y entonces pues allí Víctor llegó un poquito después que yo, casi al mismo tiempo. Entonces se sentó y empezamos a compartir todo. El motivo de aquella reunioncita en el Hotel Presidente aquel día era que Ignacio está vivo todavía, gracias a Dios, Ignacio Gómez de Leaño, me había dicho, mira, llégate a esta hora por aquí, vamos a vernos en el bar, porque va a pasar por aquí, es un repaso, una figura muy controvertida, un personaje que siempre está en la televisión, que sé cuándo, bueno, es Antonio Escotado. Quiero que tú lo conozcas, quiero que ustedes se encuentren ya. Yo le hablé de ti, nosotros le hablamos de ti, porque él defendió su tesis en Hegel, y entonces como tú también defendiste tu tesis en Hegel, pues para que se encuentren, tengan un encuentro, ya lo sabes. Bueno, en fin, pues ahí estábamos esperando que apareciera el personaje, y claro, él defendió su tesis doctoral, yo hice mi tesis de diploma, en Hegel, mi tesis. Fíjense ustedes lo que es la vida. Escotado comienza con Ortega y Gasset y termina haciendo su tesis doctoral en Hegel. Entonces yo comencé con Hegel, o sea, hice mi tesis de diploma de Hegel y terminé haciendo mi tesis doctoral en Ortega y Gasset. Son cosas que pura casualidad, ¿no? Pero bueno,
en aquel momento estamos ahí todos hasta que apareció el hombre. Llegó en un taxi, entonces lo estábamos viendo porque estábamos en la terraza del Hotel Presidente. Y entonces él se abrió la puerta y se fue y dejó el taxi ahí con maleta y todo el mundo, qué sé yo. Y bueno, fueron para allá otra gente a cargar la maleta y eso. Y entonces él no iba para Cuba, él iba a Colombia, que tenía ahí un caso que creo que habían solicitado su servicio porque es un experto en todas estas cosas, y creo que Maradona tenía un rollo ahí en Colombia y fue a como que ayudar, ¿no? A prestar su sabiduría en la materia. Era abogado también. Y entonces, o sea, que estaba de paso, él se tiró ahí solamente de paso, ¿no? Su destino no era Cuba. Y entonces, pues nada, ahí fue directo, se sentó con nosotros con su whisky, ustedes saben, ¿no? Su cigarro. Y entonces ahí empezamos a conversar. En ese momento Víctor se enfoca más en Ignacio. Y entonces, como yo debía hablar con él, ¿no? Eso era el encuentro. Pues Antonio y yo empezamos a hablar de Hegel, ¿no? Obviamente. Y lo primero que yo le dije fue, imagínese, era más joven, ¿no? ¿Sabe cómo es la juventud? Y les peté de momento. Yo la verdad es que no sé cómo usted, no sé si le dije usted o tú, yo creo que usted le dije tú. Yo no sé, la verdad es que yo no sé cómo tú. O quizás usted, ¿no? Habiendo hecho una tesis en Hegel, no sea hegeliano. O quizás creo que tal vez le dije, o ponga todavía a Marx por encima de Hegel, algo de eso, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que le dije, no sé cómo habiendo hecho una tesis de Hegel, puedes no ser un hegeliano. Y entonces ahí empezó la conversación acerca de Hegel. Marx se mezcló con la cosa con Marx, obviamente, porque Marx, ustedes saben, Antonio era de izquierda, por lo menos en aquel momento, y todavía era medio marxista. Y entonces yo defendí mi posición tirándole a Marx, obviamente, como he hecho toda mi vida, desde que soy estudiante de la universidad, y obviamente defendiendo a Hegel, porque yo sí soy hegeliano y no me da ninguna pena decirlo, ¿verdad? A pesar de que yo le puedo decir al que sabe de esto que yo he creado mi propio sistema filosófico, a diferencia de muchos de esos que andan dando clases en las universidades, que ni siquiera creen que eso es necesario. Pero la razón real es que no lo pueden hacer, porque si pudieran, lo harían, obviamente. Pero bueno, el asunto es que yo sí considero que Hegel es mi maestro, ¿no? que lo fue, y nunca lo voy a negar. Aunque pueda estar en desacuerdo con él en alguna que otra cosa, pero no en el sentido general, esa monstruosidad de filosofía. Pero bueno, eso hay que respetarlo. Y más grande que él, el que me estaba viendo aquí que sepa de filosofía, óiganme lo que les digo, más grande que esa en filosofía no existe. No hay nadie más grande que Hegel. Hegel es la filosofía. ¿Okay? Para todos esos que andan por aquí, sobre todo los filósofos norteamericanos que son bien positivistas y se creen que la metafísica es una cosa del pasado, o que la epistemología, si eso está desarrollado en el sistema de Hegel, todo eso son ramas que después se han ido separando. Pero de eso Hegel sabe más que los filósofos contemporáneos. No hay uno solo por ahí que ande por ahí dando clases por ahí, que se esté autotitulando de filósofo, que pueda competir con ese pensamiento. Y más de la mitad de la gente, y sobre todo de los filósofos que lo rechazan, y aquí en Estados Unidos, pues no lo entienden. Esa es la verdadera razón. Ya desde que usted ve que aquí en el mundo hay una costumbre que Hegel lo conocen por Marx, ¿entienden? O sea, cuando hablan de Marx, entonces quieren ver las raíces de Marx y ponen a Hegel. Y la dialéctica, todavía hay un vídeo dando vuelta por ahí de la dialéctica de Hegel, y sale Hegel y sale la foto de Marx. Señores, ¿qué cosa es eso? Hegel no conoció a Marx, ni Marx conoció a Hegel. Y Marx no sabe absolutamente nada de filosofía. Marx simplificó muy bien la cosa, dijo toda esa filosofía idealista y la misma materialista, y se inventó una basura ahí que de filosofía no es. Pero ya lo he dicho ya, lo más grande que tiene El Capital es su primer tomo. Lo más grande que tiene el primer tomo es su primer capítulo, Mercancía y Dinero. Y lo más grande que tiene ese primer capítulo es un plagio de Hegel. Así que, punto, ¿verdad? No me hablen más de eso. Entonces, bueno, yo sencillamente pues ahí conversé con Antonio, y fue muy grato aquella conversación.
después siguió, yo no lo vi más porque él al otro día, tempranito, él llegó casi ya anocheciendo y entonces ya al otro día bien temprano seguía para el aeropuerto para continuar su viaje, ¿no? Y yo no lo pude ver más. Pero tuve esa gran oportunidad de conocer personalmente a Antonio Escotado y hablar de filosofía con él. Y la verdad es que un gran regocijo porque yo lo seguía esporádicamente, pero sabía que él estaba vivo, que estaba en España. Y entonces me empiezo a ver con sorpresa el giro de Antonio hacia posiciones, o sea, fuera de la izquierda y criticando a la izquierda y criticando el comunismo y criticando a Marx. Y debo decir que lo hizo como nadie y con una autoridad que no tiene cualquier otro por ahí. Esas críticas de Antonio a Marx y en general al marxismo, a los socialismos, señores, esas son críticas con una sabiduría pasmosa, con un conocimiento de causa tremendo. Y por lo tanto yo me sentía también porque decía, nadie puede como este hombre, por la autoridad que tiene y por el estudio que tiene, nadie puede como este hombre criticar el comunismo y criticar el marxismo. Esas críticas valen oro, son un potosí las críticas de Antonio Escotado, como en general todas sus cosas, porque la verdad que era un gran pensador, un maestro, y aquí lo voy a dejar porque, como les dije, me costó mucho trabajo tratar de hacer mención a este pequeño episodio, pero igual era algo relacionado con su muerte, que yo creo que ni siquiera Antonio murió, sencillamente dejó de vivir, pero gente como él no mueren. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.